La banda de guerra del Colegio Niños Héroes, a partir de este momento, toma el nombre de Venerable Agustín Ramírez y dedicamos a partir de este momento todas nuestras horas de clase, paradas militares, desfiles y participaciones en peregrinaciones por motivo de su beatificación.
pedimos a Dios que el ejemplo luminoso de quienes toman en serio el Evangelio como un exigente llamado a seguir a Cristo para seguir haciendo luminoso este mismo Evangelio para todos, esto a todos nos atraiga y nos impulse a ser cada vez mejores. Vamos a disponernos a esta celebración de alabanza y acción de gracias, reconociendo a los pecadores en la presencia del Santo de los Santos y suplicándole humildemente su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En este libro del Antiguo Testamento se trata de la sabiduría de Salomón, quien se ha propuesto a Israel como modelo de sabiduría, y en este texto se presenta como despreciador de las riquezas, que son barro ante el valor de la sabiduría. La realidad fue muy distinta, pues muchas veces las riquezas corrompen el corazón del hombre. Prestemos atención a la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve nada de riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como el lodo
riquezas incontables. Palabra de Dios. Respondemos cantando. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Siervo de Dios, Agustín Ramírez Barba, sacerdote diocesano, fundador de las Siervas del Señor de la Misericordia, 1881-1967. Virtudes heroicas. Oh voluntad de mi Dios, tú sola eres mi amor. Estas últimas palabras, dichas poco antes de la muerte del siervo de Dios, constituyeron en síntesis el programa que el siervo de Dios, Agustín Ramírez Barba, siguió con perseverancia y fidelidad en el curso de su vida. El siervo de Dios, Agustín Ramírez Barba, nació en San Miguel el Alto, en el estado mexicano de Jalisco, el 27 de agosto de 1881. Hijo de una madre soltera, no conoció a su padre natural y vivió en una familia de campesinos muy pobre y marginal. No obstante esas dificultades sociales, Agustín creció en virtud y en la adhesión a los valores humanos y cristianos, con una particular sensibilidad hacia los problemas del prójimo. Frecuentó la escuela municipal y a la edad de 15 años se transfirió a Guadalajara, donde comenzó a trabajar cuidando un pequeño comercio y trenzando puntas de rebozos, y siguió estudiando. En 1902, habiendo percibido los signos de la vocación a la vida sacerdotal, entró al seminario. En su recorrido formativo se distinguió por su buena conducta, por ser ejemplar en la relación con sus superiores y condiscípulos y por su intensa espiritualidad. De modo particular brillaba en él la devoción mariana. Habiendo obtenido la dispensa por la irregularidad de su nacimiento, pudo recibir la ordenación sacerdotal el 2 de agosto de 1908. Su primer ministerio, después de un breve periodo como vicario parroquial en Jalisco, consistió en ser docente, ecónomo y subprefecto de estudios en el seminario. En 1911 inició en México una verdadera persecución religiosa con el golpe de estado de Francisco I. Madero. Por esta razón, el seminario fue cerrado y el siervo de Dios se vio obligado a transferirse a otra ciudad, donde, sin embargo, no faltaron episodios de discriminación y tensión. El clima de Odio Fide produjo numerosas víctimas y perduró con mayor o menor intensidad hasta los años 40. Mientras tanto, el padre Agustín fue vicepárroco ante Vaticano y después de un periodo en los Estados Unidos por motivos de salud, fue nombrado capellán del Santuario del Señor de la Misericordia, encargo que cumplió por 44 años. En su actividad pastoral, el siervo de Dios privilegiaba la catequesis, el ministerio de la reconciliación y la dirección espiritual. Desarrolló ampliamente un notable empeño también en aliviar las condiciones materiales de los fieles más pobres, mostrando a todos, tal como lo confirman los testimonios, un corazón de padre. Entre las almas
las que él dirigía se destacaron algunas jóvenes que decidieron vivir en comunidad bajo su guía. Se trata del primer núcleo de Siervas del Señor de la Misericordia, instituto que obtendría la aprobación diocesana en 1968. Por encargo del arzobispo de Guadalajara, el padre Agustín construyó una casa de ejercicios cerca del santuario. En 1967, la salud del siervo de Dios, que siempre fue frágil, se fue deteriorando. El 3 de julio de este año celebró la última misa y al día siguiente se durmió serenamente en el Señor. Sus últimas palabras fueron: «Oh voluntad de mi Dios, tú sola eres mi amor». El siervo de Dios vivió con gran coherencia la vocación sacerdotal y supo conjugar admirablemente una profunda vida interior con una intensa obra de apostolado. Su testimonio brilla todavía más si se tiene en cuenta las dificultades iniciales de su vida en el contexto problemático civil y eclesial en el cual su calidad pastoral tuvo que desarrollarse. México estaba caracterizado no solo por una dramática tensión política y por la persecución anticristiana, sino también por los modernos problemas, por la transformación de una sociedad tradicionalmente campesina, con inevitables consecuencias críticas a nivel personal, familiar y colectivo. El padre Agustín vivió su sacerdocio como un gran acto de amor al Señor y con un extraordinario celo apostólico por las almas, unido a una gran generosidad, sobre todo en el servicio a los más pobres y enfermos. Todo esto tenía sus raíces en un intenso crecimiento al Señor en la oración. El ejercicio de las virtudes en grado heroico, sostenido por un completo abandono a la voluntad de Dios, fue en él una experiencia cotidiana. Su incansable laboriosidad tenía su raíz en una inquebrantable esperanza. Completamente olvidado de sí mismo, el padre Agustín, con absoluta sencillez, orientaba todo a la mayor gloria de Dios y a la salvación de los hermanos. Por esto, la caridad brotaba limpia desde su corazón y se versaba con humildad y dulzura sobre todos aquellos que encontraba. La grande participación del clero y de los fieles en su funeral fue un interior testimonio de la fama de santidad de la cual el padre Agustín ya gozaba mientras vivía. La causa no presenta particulares problemas. Los acontecimientos políticos y culturales por los cuales atravesaba la sociedad mexicana de aquella época vieron al siervo de Dios en primera línea en aquello que se refiere al anuncio del Evangelio y de los valores sobrenaturales. Sin embargo, surgieron algunas dudas acerca de algunos aspectos secundarios en relación a su carácter, mismos que han sido bien clarificados por la postulación. El cuadro general que surge es el de un hombre que hizo de la santidad su programa de vida y lo puso en práctica con confianza y perseverancia. En virtud de esta fama, fue celebrada la investigación diocesana en la Arquidiócesis de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del 20 de abril de 1989 al 14 de junio de 1991. Su validez jurídica fue reconocida por la Congregación de las Causas de los Santos con el decreto del 15 de octubre de 1994. Una vez preparada la posición, se discutió según el procedimiento acostumbrado si el siervo de Dios había ejercitado el grado heroico de las virtudes. Habiendo sido positivo el resultado el 3 de octubre de 2013, se tuvo el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos. Los padres cardenales y obispos, en la sesión ordinaria del 30 de junio de 2015, presidida por mí, cardenal Ángelo Amando, ha reconocido que el siervo de Dios ejercitó el grado heroico las virtudes teologales, cardenales y anexas. Una vez que el Papa Francisco ha visto la cuidadosa relación del arzobispo prefecto de la congregación, declaró: consta que el siervo de Dios Agustín Ramírez Barba, sacerdote diocesano, fundador de la Congregación de las Religiosas Siervas del Señor de la Misericordia,
comunidad heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, así como también las virtudes cardinales de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ciudad del Vaticano, 16 de julio de 2015. Esto del padre Agustín aparece con los siervos de la Divina Providencia del señor canónigo Pedro Ortega Pelayo. La madre Nicolasa Torres Domínguez, sierva del Señor de la Misericordia, le comunica el espíritu de esta congregación, particularmente la espiritualidad del padre fundador del que estamos hablando, y los invitó a vivirlo. Junto con un grupo de jóvenes, se funda esta congregación el 16 de agosto de 1992 en el nombre de Siervos del Señor de la Misericordia. El 6 de diciembre de 1996, el señor cardenal don Juan Sandoval Íñiz erige canónicamente la naciente congregación como una asociación pública de fieles. Y el 2 de agosto de 2003 se ordena el primer sacerdote, el señor presbítero Alfonso Hernández Sánchez. El 1 de diciembre de 2007 se notifica su cambio de nombre. Ahora se llaman Siervos de la Divina Misericordia, teniendo por patrones nuevos a Santa Faustina de Kowalska y a San Juan Pablo II, ejerciéndose su carisma. El segundo instituto son los misioneros apóstoles de la pobreza del padre Alfonso Hernández Sánchez, ordenado sacerdote como siervo del Señor de la Misericordia el 2 de agosto de 2003, que era aniversario de la ordenación del padre venerable. En él se inspiran para hacer la promesa de castidad que la hacen en todos los estados de vida. Decía, hay 4 características en el nuevo derecho: vida consagrada religiosa, vida consagrada secular, vida consagrada apostólica, anacoretas y, por último, las vírgenes consagradas. Ahí entran. Y solamente lo ven como alguien que les motiva a decir si se puede vivir la castidad, y en él se inspiran para hacer el voto de castidad. Hasta aquí el texto. Todavía habría más en el tintero, pero no es la ocasión para decirlo. Saludo con mucho afecto y respeto al señor obispo don Felipe, ordinario de esta querida diócesis de San Juan de los Lagos. Saludo igualmente con el afecto fraterno a Monseñor Francisco Ramírez, obispo auxiliar emérito de Tlalnepantla. Muy estimados hermanos sacerdotes, amables y generosas hermanas religiosas,
Cristo en forma muy cercana por la práctica de las virtudes heroicas y por este sacerdocio ejercido de forma tan generosa en servicio sobre todo de esta comunidad tepatitlense. Nos alegra que alguien que lleva nuestros nombres, nuestros apellidos, pueda también ser contado entre los venerables y esta propuesta haya sido hecha por el mismo sumo pontífice. Es verdad aquello que decía el poeta, que miremos la estrecha senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Hoy la palabra de Dios nos invita a considerar que la sabiduría y la prudencia no pueden ser comparadas porque superan con creces al oro y a las perlas preciosas. El oro sería como arena, como polvo ante esta sabiduría, que es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, poner a todo lo que se hace el sabor de Dios, distinguir clarísimamente entre el Creador y la criatura y vivir siempre de acuerdo con esta palabra sabia y soberana de Dios, que es, como señalaba la carta a los hebreos, una espada que penetra las coyunturas más íntimas del alma y pone al descubierto los secretos más profundos del corazón. Nos alegra que este venerable Padre Agustín Ramírez, hijo de estas tierras de los Altos, haya sido llamado por Dios en medio, como escuchábamos en el decreto de venerabilidad, en medio de situaciones sociales adversas, haya sido llamado, a seguir a Cristo en la vida sacerdotal. Nos alegra su generosa respuesta a este llamado y en tratar de vivirlo no en forma común, como uno de tantos, sino con especial generosidad, descubriendo la persona de Cristo en los más pobres, en los más necesitados. Qué importante que este hermano nuestro venerable haya dado especial importancia también a la Eucaristía, a la devoción mariana y al ministerio de la reconciliación, en el cual se ofrecían largas horas para poder ser instrumento de la gracia de Dios en favor de sus hermanos. El que quiere seguir a Cristo necesariamente ha de tener en cuenta que esto implica muchas renuncias. Hay situaciones y conductas y ambientes que no pueden sintonizar con un seguimiento exigente de Jesucristo. El joven rico que nos presenta el Evangelio de San Marcos, el que llega con tanto ánimo corriendo y quiere preguntarle al maestro bueno qué tiene que hacer para ganar la vida eterna, sin correr, tal vez empieza a dar reversa, con lentitud, con desaliento, porque el Señor le está pidiendo algo a lo que él no podría renunciar. Si has cumplido los mandamientos, te resta una cosa: ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Aquel joven no pudo continuar. Y es que él creía tener muchos bienes, pero a lo mejor no había reparado en que los bienes lo tenían a él. A lo mejor creía sentirse muy bien y muy libre poseyendo, pero cuando la criatura no ha sido creada por Dios para poseer como la oportunidad de realización, acaba finalmente esclavizada aquello sobre lo cual
cual piensa, que cree que tiene dominio. Vidas como la del padre Agustín, que nació en un medio pobre y después continúa entre los pobres y funda una congregación para que, como es la vida religiosa, en medio de la pobreza, hagan llegar a los demás y sentir a los demás la misericordia del Señor. Son vidas en las que necesariamente hay renuncias que hay que afrontar con serenidad, como el paso que hay que dar para poder hacer tangible un evangelio que libera. El padre Agustín, como leíamos, 44 años estuvo en este hermoso santuario tan simbólico, tan emblemático para Tepatitlán y alrededores del Señor de la Misericordia. ¿Cuántos secretos no le confiaría este Señor a través de la imagen venerada? ¿Cómo no sentirse invitado a Él a insistir en el sacramento de la reconciliación como un camino de salvación en el que es preciso insistir? El Papa Francisco, en la bula de convocatoria para el año de la misericordia que estamos próximos a empezar, recuerda, entre otras cosas, aquella alocución del Papa Juan XXIII en la apertura del Concilio Vaticano II. Dice: la esposa de Cristo, la Iglesia, ha preferido acudir a la medicina de la misericordia y ha renunciado a empuñar las armas de la severidad. Yo creo que la intención del padre Agustín al fundar esta congregación de siervas del Señor de la Misericordia sin duda estuvo iluminada, inspirada por la imagen y por Jesucristo, con quien tuvo contacto a través de esta bendita imagen, para hacer llegar a los demás este bálsamo de la comprensión, de la caridad, de la ternura. Y sin duda esta inspiración a él lo sostuvo en ofrecer e insistir el sacramento de la reconciliación. El Papa en la misma bula menciona aquel Salmo 136 que relata la historia del pueblo de Israel y como un estribillo va repitiendo después de cada hecho o hazaña, porque la misericordia del Señor es eterna. Entre otras obras, el entonces arzobispo de Guadalajara, don José Garibay Rivera, le encomendó al padre Agustín la construcción de esta casa, misma que realizó con la ayuda sin duda de la sociedad tepatitlense y de otras personas de buena voluntad. Esta casa en la que ahora celebramos este acontecimiento del decreto de venerabilidad, sin duda es testigo de la atención de las hermanas religiosas por él fundadas y también de las conversiones y propósitos nuevos que en la casa de ejercicio se habrán creado. Esta casa ha sido espacio donde muchos se han encontrado consigo mismos, se han encontrado con el Señor y han hecho propósitos de dejar ataduras que les impiden un seguimiento más cercano de Jesucristo. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Padre vivió en la tierra y por la eternidad que le concede en el cielo para seguir siendo ejemplo luminoso de los que queremos seguir a Cristo en humildad, en pobreza, en castidad. Damos gracias a Dios porque en el Padre Agustín Ramírez Barba tenemos el ejemplo de alguien que ha tomado en serio el Evangelio, siguiendo a Cristo y siendo portador de su misericordia. Nos alegra que la
la congregación por él fundada se llame así. Nos entusiasma que Tepatitlán y alrededores tengan este espacio tan hermoso del santuario donde se venera la bendita imagen por más de 150 años, y donde muchos, me incluyo, hemos encontrado ahí solaz, sensación de perdón, de acogida, de trato cariñoso, dulce de parte del Señor. Pedimos a Dios que después de este decreto de venerabilidad, continuando el proceso, lleguemos un día a tener el decreto de beatificación y luego canonización, todo para la gloria de Dios y para que nos animemos a seguir al Señor con esta actitud del que decide dejarlo todo, como el que encontrando la perla preciosa del Evangelio o el tesoro escondido, va y vende cuanto tiene, se deshace de cuanto tiene para poder seguir al Señor. Que la Eucaristía que celebramos como acción de gracias y alabanza a Dios sea para todos el anticipo del banquete del reino, en el cual el Señor brille para siempre y seremos comensales de honor por gracia suya, no por mérito nuestro, en su mesa. Hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación pagó el cielo, y por obra del Espíritu Santo, que se encarnó de la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiernos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias ante Dios nuestro Padre. Pidamos que renueve en toda la Iglesia el espíritu de fe y esperanza y lleve al mundo entero de su amor. Para que Dios conceda prudencia a los gobernantes y honradez a todos los súbditos, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad, oremos. Para que el Señor conceda pan a los que sufren el hambre por falta de trabajo y les conceda un empleo digno y estable, oremos. Para que el ejemplo de humildad y caridad del venerable Agustín Ramírez Barba sea para todos un impulso que nos haga vivir la vida del Evangelio, oremos. Para que el Señor bendiga la Iglesia con vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos. Que cuando celebramos la Eucaristía Dominical nos desprendamos de las riquezas y cosas materiales, viviendo con mayor austeridad y sencillez, oremos.
Escucha nuestras oraciones y haznos sentir la urgencia de vivir el Evangelio con fidelidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Al presentar en el altar nuestras ofrendas, presentamos también nuestra fidelidad frente al llamado del Señor de vivir el amor misericordioso entre nuestros hermanos.
de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo
tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Felipe, a mi hermano Javier, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia religiosas del Señor de la Misericordia y esta familia
tu iglesia aquí presente, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos de una sola familia, nos damos un saludo de paz. La paz de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
agradece a todos la presencia a esta Eucaristía. Especialmente agradecemos a los señores obispos, a todos los sacerdotes, a las religiosas, religiosos de otras congregaciones, de otras familias religiosas, a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias por compartir la alegría que nos une en esta ocasión. Muchas gracias. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que Dios Padre misericordioso los conserve siempre puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia sus bendiciones, los oriente con el evangelio de la salvación, los ilumine con la luz de su palabra, los haga crecer en el amor fraterno y les conceda su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ir al